No estabas tratando de inventar una máquina del tiempo, solo estabas calentando un burrito en el microondas con el papel aluminio puesto. Una chispa, un fusible quemado, y de repente eres lanzado a través de la historia hacia los peores momentos que la humanidad ha enfrentado. ¿Pensabas que hoy era un mal día? Oh, no tienes idea. Y este es uno de los guiones más extraños que he visto, incluso para Infographics. Supongo que será mejor ver cómo se desarrolla esto. 1994, sales tambaleándote de tu máquina del tiempo con olor a burrito directo a mediados de los 90. No lo puedes creer, realmente viajaste en el tiempo. Las posibilidades son infinitas. Hay tantas posibilidades. Simba, el Rey León, incluso podrías ver el primer episodio de Friends. O podrías actuar con inteligencia. Tienes $100 en tu cartera, todos tus ahorros, porque, bueno, eres un millennial con 2 hijos. Si los inviertes en Microsoft en 1994, podrían convertirse en $25,000 para cuando regreses a casa. Reinviertes sabiamente, y básicamente eres un genio. Pero justo cuando estás planeando tu fortuna, un crujido, un silbido y una bala pasa zumbando junto a tu oído. No estás en una fila para ver a Simba, estás en Sarajevo, la capital de Bosnia y Herzegovina. La ciudad es una zona de guerra. Los habitantes locales están viviendo un infierno absoluto mientras las fuerzas serbo-bosnias sitian la ciudad. El conflicto matará a 14,000 personas solo en Sarajevo y a más de 100,000 en toda Bosnia. La historia lo llamaría más tarde el genocidio bosnio, que acabó con alrededor del 3% de la población bosníaca, y en este momento estás parado en medio de la avenida de los francotiradores. La gente ha experimentado horrores inimaginables. El bombardeo constante ha destruido edificios y calles, matando indiscriminadamente. El frío y el hambre matan a los jóvenes y a los vulnerables, y los francotiradores serbios apostados en lugares altos disparan a todo lo que se mueve. Pero, tristemente, casi siempre hay un genocidio ocurriendo en algún lugar del mundo. Lo que hace que 1994 sea particularmente sombrío es que este ni siquiera fue el único. Otro apenas está comenzando, y de alguna manera sería aún peor. En Ruanda, las tensiones raciales entre los Hutus y los Tutsis han llegado a un punto de ebullición extremo. Entre abril y julio, las milicias Hutus lanzarán una campaña genocida contra los Tutsis y cualquiera, Hutu o Twa, que intentara protegerlos. Es un capítulo que manchará para siempre el alma de la humanidad. Hasta 50,000 miembros de escuadrones de la muerte Hutus, armados con machetes, se movieron de pueblo en pueblo, masacrando sin piedad. Eliminarían entre 500,000 y 662,000 Tutsis inocentes, según la mayoría de las estimaciones modernas. Para poner eso en perspectiva, entre el 60 y 70% de los Tutsis en Ruanda morirán, y alrededor del 7% de la población total de Ruanda. 1994 también es aproximadamente el punto medio de la brutal guerra civil de Sri Lanka, que se extendió de 1983 a 2009 y mató y desplazó a innumerables personas. Rusia invadió Chechenia, lo que desencadenó una serie de eventos que llevarían a la guerra en Ucrania. Luis Donaldo Colosio, un destacado candidato presidencial mexicano, fue asesinado en Tijuana. Estonia fue testigo de uno de los peores desastres marítimos de todo el siglo XX, cuando un ferry de pasajeros se hundió, matando a 852 personas, y las cosas tampoco iban precisamente bien en Estados Unidos. En 1994 ocurrió la Gran Masacre de Bonos, una crisis económica que eliminó $1.5 billones en valor y que muchos describieron como el peor evento financiero para los inversionistas en bonos desde 1927. La población carcelaria en Estados Unidos también superó el 1,000,000 de personas por primera vez en la historia. Y en un plano mucho más trivial, claramente el asesinato estaba en el aire, porque también fue el año en que O.J. Simpson decidió ponerse en plan Michael Myers con su exesposa, Nicole Brown Simpson, y el mesero Ron Goldman. Pero el guante no le quedó, así que O.J. fue absuelto. ¡Qué conveniente! John Salvi III inició su ola de asesinatos en Massachusetts, y Jeff Bezos comenzó la lenta muerte del comercio físico estadounidense con la fundación de Amazon. Pero los bombardeos y los francotiradores te preocupan más. Así que enciendes la máquina del tiempo y ésta tiembla violentamente. El mundo a tu alrededor se derrite en destellos de luz, y no tienes idea de dónde o cuándo vas a aterrizar. De 1939 a 1945, Segunda Guerra Mundial. Llegas al cascarón quemado de lo que alguna vez fue Dresde, Alemania, después del bombardeo incendiario aliado que dejó a 25,000 personas como cadáveres carbonizados e irreconocibles. A tu alrededor solo hay olor a carne quemada, los gritos de los heridos y moribundos, y un aire denso de humo. Sigue siendo la guerra más mortífera de la historia, y esperemos que nada la supere jamás. De 70 a 85 millones de muertes en un periodo de 6 años, acabando con casi el 4% de la población humana mundial en ese momento.
Y por supuesto, entre todo eso, están algunas de las peores atrocidades de la humanidad. El Holocausto, los crímenes horribles de Japón imperial en China y Corea, y la hambruna de Bengala de 1943, donde cientos de miles, tal vez incluso millones, murieron de hambre después de que los británicos cortaron el suministro de alimentos. Debido al alcance mundial de la Segunda Guerra Mundial, casi no hay ningún lugar agradable para estar. El Reino Unido está siendo golpeado por el Blitz y tiene que apretarse el cinturón debido al racionamiento. Millones de hombres sanos en edad de conscripción en Estados Unidos están siendo enviados a luchar en Europa o en el Teatro del Pacífico. Los nazis estaban devastando Europa en dos frentes, mientras los soviéticos avanzaban desde el este. El Japón imperial aterrorizó Asia con asesinatos en masa y experimentación humana. Masacres, hambruna, ocupación, genocidio. Donde quiera que miraras, estaba ocurriendo algo inimaginablemente aterrador. Y aunque las potencias del eje eran definitivamente las fuerzas antagonistas aquí, los aliados también estaban igual de ansiosos por acumular crímenes de guerra y actos inhumanos mientras intentaban desesperadamente cambiar el rumbo de la guerra a su favor. Y todo culminó en los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, que mataron entre 150.000 y 246.000 personas, la mayoría civiles, e incluso a más de 20 prisioneros de guerra aliados. También abrió la puerta a la proliferación nuclear, lo que aumenta la posibilidad de que la próxima guerra sea la que acabe con la humanidad. Así que, sí, no era un gran momento para estar vivo, y definitivamente no uno en el que quisieras quedarte. La siguiente parada tiene que ser mejor que esta, ¿verdad? Pero antes de que saltes en el tiempo, si te encanta escuchar sobre horrores creados por el hombre más allá de tu comprensión, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Nos especializamos en mostrarte las entrañas más oscuras de la humanidad, y al igual que estas atrocidades, nuestros videos son completamente hechos por humanos. 1418 a 1620. La era de los descubrimientos. Pero no te dejes engañar por el nombre. Este fue uno de los puntos más bajos para la humanidad en general, donde decenas de millones fueron asesinados. E incluso aquellos a los que les iba bien llevaban la eterna maldición moral de tener sangre en las manos. Y cuando el aire salado golpea tu rostro, te das cuenta de que pareces estar en un galeón español, parte de la legendaria Flota del Tesoro. Por suerte, todos están demasiado ocupados para notarte. Este periodo de aproximadamente 200 años cambió para siempre la naturaleza de la cultura humana en el planeta Tierra y arrasó con una enorme cantidad de culturas enteras a su paso. Hubo un genocidio de los pueblos indígenas de América. Los británicos, holandeses y franceses masacraron a los nativos americanos, propagando enfermedades y destruyendo fuentes de alimento. Fue una campaña sistemática de muerte a una escala inimaginable. Decenas de millones murieron por la transmisión de enfermedades. Investigadores modernos han descubierto que los europeos mataron a tantos indígenas que alteraron el clima global. El siglo XVI también vio el inicio del comercio transatlántico de esclavos, una de las partes más horribles de la historia humana. Las vidas de personas negras y morenas fueron tratadas como poco más que mercancías por los esclavistas blancos, causando una cantidad incalculable de muerte y sufrimiento. Incluso había violencia en partes del mundo donde Europa no estaba metiendo sus sucias y ensangrentadas manos. En Japón, estaban en medio del periodo Sengoku, donde clanes rivales de samuráis competían por el dominio, lo que llevaba a una muerte constante, hambruna e inestabilidad económica y política. También fue una época dorada para el Sugihiri, o asesinatos en los cruces de caminos. Si un samurái recibía una nueva espada, tradicionalmente la estrenaba saliendo a un cruce de caminos y asesinando casualmente a un civil con ella. Debido a la falta de autoridad central y al prestigio de los samuráis, a menudo quedaba impune hasta 1602, cuando se convirtió en un delito capital. En 1600, la erupción de un volcán provocó una disminución global de las temperaturas, causando pérdidas de cosechas y hambrunas en todo el mundo. Esto llevó a aún más violencia y guerras, además de toda la hambruna. Incluso cuando esta era de violencia imperial y derramamiento de sangre sin precedentes estaba llegando a su fin, las cosas seguían desarrollándose de maneras nuevas e indescriptiblemente brutales. 1618 marcó el inicio de la Guerra de los 30 años, donde murieron millones más en Europa Central. En algunas zonas, hasta el 50% de la población fue aniquilada como resultado de la violencia sectaria. A veces, realmente parece que la humanidad se rige por el asesinato y la guerra. No quieres ser parte de eso, así que haces lo sensato y te vas de ahí. La tercera es la vencida. 1918. Mejor suerte la próxima vez. Aquí tienes una opinión polémica de The Infographics Show. La Primera Guerra Mundial no fue una época muy divertida. Bueno, parece bastante leve comparado con los horrores implacables de la Segunda Guerra Mundial. Pero el terror de la Primera Guerra Mundial era inimaginable. La guerra de trincheras marcó a toda una generación. De 15 a 22 millones de personas murieron y 23 millones de militares resultaron heridos. La gente moría boca abajo en el lodo de la tierra de nadie, enloquecía,
Era devorada por ratas, acribillada por ametralladoras, sus pulmones destrozados desde adentro por la guerra química. La guerra de trincheras no era solo una batalla, era el infierno en la tierra. Y por terrible que fuera, todo eso fue básicamente por una disputa familiar entre la nobleza europea. Pero se pone peor, mucho peor. La llamaron la muerte púrpura, el misterioso virus nuevo que arrasó el mundo como la guadaña de la parca. Era contagioso y aterradoramente letal en comparación con todo lo que la humanidad había enfrentado antes. Se perfilaba como una de las peores pandemias en la historia humana. No te preocupes, hay más de eso por venir. Eliminó a más de 50 millones de personas en todo el mundo, y eso fue en solo un tercio del tiempo que llevaba existiendo la COVID-19 al momento de escribir este video. La gente se enfermaba y moría mucho más rápido de lo que cualquiera podía identificarlos y tratarlos. Había cuerpos en las calles porque no podían ser enterrados o incinerados lo suficientemente rápido, y debido a que el mundo estaba en un estado de caos, no había esperanza de organizar una respuesta coordinada. La medicina de hace más de 100 años tampoco era lo que es hoy en día. En la mayoría de los lugares, los doctores simplemente no tenían idea de qué estaba matando a todos sus pacientes. Tan solo en Estados Unidos, la gripe española mató a 675,000 personas de una población de 105 millones. La tasa de mortalidad era tan alta que alteró completamente la curva de esperanza de vida, haciendo que la expectativa de vida proyectada disminuyera en unos impactantes 12 años. Debió haber parecido el fin del mundo para todos los que lo vivieron. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué la llamaron la gripe española? No fue porque la gripe realmente comenzara en España, fue porque España era neutral durante la Primera Guerra Mundial, y los medios allí podían informar libremente sobre el tema. Mientras tanto, las noticias en los países en guerra estaban fuertemente censuradas. La gente veía los titulares que llegaban desde España y simplemente asumieron que ahí fue donde comenzó, así que así se le quedó el nombre. No estás muriendo con los pulmones llenos de líquido como todos los demás. Te lanzan a través de las entrañas implacables del espacio-tiempo, disparado como un cohete desbocado en una lavadora cósmica. Los siglos se desdibujan y colapsan a tu alrededor, y solo esperas que no toda la historia sea mala. 1348, te dejan caer en medio de una calle en la Baviera medieval. Los muertos están por todas partes, piel ennegrecida, bubones supurando. Hombres con carretas de madera apilan los cuerpos, arrastrándolos a fosas comunes y montones para quemarlos. El aire está cargado de humo y muerte. Bienvenido al periodo que pudo haber acabado con la humanidad como la conocemos, la peste negra, la pandemia más mortal de la historia, que mató entre 75 y 200 millones de personas. Europa simplemente no podía permitirse perder tantas vidas, pero así fue. Entre 1346 y 1353, entre el 30 y el 60% de Europa fue aniquilada, y no fue rápido ni indoloro. La peste bubónica fue espantosa. Los llamados doctores de la época, completamente inútiles. Curiosamente, ni siquiera ves a esos tipos con las túnicas y las máscaras de pájaro merodeando por ahí, y hay una razón para eso. No aparecerían hasta los brotes de peste del siglo XVII. Durante la aparición original de la peste negra, es probable que los médicos ni siquiera pensaran en usar máscaras. Bueno, técnicamente, esta no fue realmente la aparición original de la peste negra. Pronto hablaremos más de eso. No tienes ganas de quedarte en una de las épocas más asquerosas para estar vivo, así que empiezas a planear tu siguiente movimiento. Esperemos que sea un lugar donde no haya muerte y horror absolutos. El año 536. Este es científicamente el peor momento para nacer como humano. ¿Pero por qué? Bueno, lo primero que notas cuando despiertas en las lúgubres afueras de Constantinopla es lo frío y oscuro que está a las 2 de la tarde. ¿Cómo tiene eso algún sentido? Es como si fuera plena noche aquí afuera. En este periodo de tiempo particularmente horrible para ser un ser humano, o sinceramente cualquier ser vivo en general, una densa niebla cubrió el cielo, convirtiendo Europa, el Medio Oriente y partes de Asia en una especie de Silent Hill internacional. El resultado fue oscuridad tanto de día como de noche. Casiodoro, un político romano, describió el sol como si se hubiera vuelto azul y añadió: «Nos asombra no ver las sombras de nuestros cuerpos al mediodía». Para la gente de esa época, debió sentirse como si una terrible maldición hubiera caído sobre ellos. No solo hace frío aquí, de hecho, estás en medio de la década más fría en 2300 años, una anomalía en los anales de la historia. Incluso en verano, las temperaturas bajaron entre 1.5 y 2.5 grados Celsius. Los horrores se extendieron desde China, donde la nieve cayó en verano y sofocó los cultivos debajo, hasta Irlanda, donde las crónicas registraron, cito, una escasez de pan desde los años 536 hasta 539. Felicidades. Estás en medio de una de las peores hambrunas globales que el mundo haya conocido, y millones morirán por ello. Ah, pero hay más. En el año 541, un caso de peste bubónica extremadamente contagiosa llegó al puerto romano de Pelucio en Egipto,
y dio inicio a la peste de Justiniano, que devastaría por completo a la población del Imperio Romano de Oriente. Alrededor de un tercio hasta la mitad de sus ciudadanos murieron, llevando al imperio al borde de la desaparición como potencia mundial. Cuando se trata de las peores pandemias globales de la historia, la peste de Justiniano ocupa el segundo lugar, matando entre 30 y 50 millones de personas. Naturalmente, surgen preguntas. Ante todo, ¿qué sucedió aquí? ¿Niebla que asfixia el cielo? ¿Hambrunas? ¿Plagas? ¿Hicieron los romanos algo para enfurecer realmente a Dios? De nuevo, durante años, en realidad no sabíamos qué demonios había pasado, solo que las mismas circunstancias fueron reportadas por tantas fuentes contemporáneas, diferentes al mismo tiempo, que no había manera de que no fuera cierto. Aunque estudios sobre algunos núcleos de hielo en Suiza en 2018 nos dieron una respuesta definitiva a uno de los misterios más inquietantes de la historia. En el año 536, un volcán astronómicamente enorme entró en erupción en Islandia, arrojando humo y cenizas por todo el hemisferio norte. El sol desapareció. Lo que siguió ahora se llama el invierno volcánico de 536 y la pequeña edad de hielo de la antigüedad tardía, que gracias a algunas erupciones adicionales en los años 540 duró hasta el año 660. Millones murieron cuando la población mundial era diminuta comparada con los estándares actuales, y eso es solo el comienzo. Incluso si sobrevivías al frío, a la hambruna, esquivabas la peste y no te atravesaba con una espada un zombi bizantino desquiciado, al menos te quedaba disfrutar de la pobreza absoluta. Europa ni siquiera empezaría a recuperarse económicamente hasta el año 640, cuando la minería de plata comenzó en serio en todo el continente. Pero no tienes ganas de esperar aquí un siglo. Viajas de regreso a través de las décadas, luego cientos, luego miles de años, hasta que llegas a los climas nevados de América del Norte, 13.000 años antes de tu punto de partida. Ves a un grupo de antiguos paleoamericanos corriendo hacia un mastodonte con lanzas en mano y piensas, ¿por qué no? Así que recoges una lanza del suelo nevado y corres con ellos. ¿Quieres ver más de lo peor que la humanidad tiene para ofrecer? Bueno, mira los peores castigos en la historia de la humanidad por país. O mejor, mira este otro.